Bueno, bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. Hemos estado nosotros últimamente ausentes por cuestión de trabajo, pero vamos a hablar qué es el bautismo y qué es lo que nos enseña al respecto. Es por eso que bienvenidos, hermanos, a este ministerio de enseñanza bíblica. Pues vamos a escuchar nosotros el mensaje del que estamos hablando ahora, sobre para qué sirve el bautismo o por qué muchas personas no se bautizan todavía. Y creo que uno de los retos más que tenemos como cristianos es aplicar las enseñanzas de la Biblia. Y que estas fueron escritas hace años. Es cierto que las Santas Escrituras fueron redactadas hace muchos años atrás, pero también es cierto que todavía ahora eso es un gran valor para nuestra vida. Podemos recurrir a ella para poder encontrar en ella la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Algunos tienen ideas equivocadas, hermanos, de que este libro, que es un escrito libro, que no puede ser aplicado en nuestros tiempos. Pero no es así. Lo que sucede, mis hermanos, es que no saben muchos de ellos que la Biblia tiene la eterna palabra de Dios y que nunca cambia. O sea, que cualquier enseñanza que haya sido escrita en este libro en el pasado puede ser aplicado en el presente para nuestra vida. No me estoy refiriendo, hermanos, a todas costumbres y tradiciones que se están encontrando en este libro relacionadas con el pueblo judío. Estoy hablando estrictamente de los principios que hallamos en ella, especialmente los que encontramos en el Nuevo Testamento. Es por ello que nosotros debemos apropiarnos nosotros de cada una de estas enseñanzas que han sido inspiradas por Dios y que nunca van a cambiar. Pueda que todo alrededor de nosotros cambie, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Es precisamente, hermanos, que de uno de estos principios que deseo que hablemos el día de hoy. Muchos creen que pueden escoger, muchos aceptarlos o aplicarlos en su vida, o sencillamente hacer caso omiso de esta ordenanza. Y consideran que si se encuentra en la Biblia es porque es una opción simplemente que se le ha dado al ser humano. Cuando en realidad, hermanos, es una obligación que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. El título del mensaje, hermanos, es el bautismo, la voluntad de Dios para todo creyente. Y si usted piensa, mis hermanos, que el hecho simplemente de que ya ha sido usted bautizado en el pasado, eso significa que usted no tiene ningún motivo para poder escuchar este sermón, quiero decirle que todos necesitamos aprender un poco más acerca de esta misma enseñanza que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Podemos estar preparados nosotros para poder explicarles a otros lo que todo esto implica. Si por el contrario usted nunca ha sido bautizado, puede escuchar usted estas enseñanzas para que pueda entender lo que Dios está esperando de cada uno de sus seguidores. Les invito a que abran su Biblia en Mateo 28, hermanos, 16 al 20. Vamos a leer lo que este pasaje nos está enseñando al respecto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje es conocido por la mayoría de nosotros, hermanos, como la Gran Comisión, pues fue el último aquí mandato que Jesucristo nos dejó a sus discípulos, antes de él ascender al cielo. Por eso le dijo que fueran a Galilea, pues él quería encomendarlos, hermanos, a esta gran labor. ¿Por qué comenzó recibiendo toda potestad tanto en el cielo como en la tierra? Porque él quería que nosotros estuviéramos seguros que tenía todo el derecho y toda autoridad divina para poder frente, sobre todo a ellos, esta gran comisión. Tenía potestad para poder enviarlos al mundo, hermanos, al mundo entero, a predicar el evangelio de salvación. Claro está que en el momento en que les da esta enseñanza, pues él sabía que era imposible
que solamente 11 hombres solamente pudieran cumplir esta labor con éxito. Estaba seguro que ellos pues no iban a poder llenar la tierra con este mensaje de vida eterna por ellos mismos. Es por eso que le dice que debían hacer discípulos, que debían bautizarlos y que además tenían que enseñarles a ellos todo lo que les había mandado. Tenía la gran responsabilidad también de pasar, hermanos, este mandamiento de generación en generación. Y solamente de esta manera ellos iban a poder tener éxito en esta obra. No pensemos entonces, hermanos, que estas palabras estaban solamente dirigidas a este pequeño grupo de discípulos, pues que se encontraban solamente reunidos en este monte, sino que también dejó esta misión para cada uno de sus seguidores. ¿Sabía usted que la única manera en la que su evangelio iba a expandirse por todo el mundo era simplemente si estos hombres entrenaban a otros para poder hacer la misma labor? Y si a la vez estos nuevos convertidos eran instruidos para instruir a otras personas. Y esta es la razón por que hoy nosotros somos salvos. Porque hemos escuchado a otros hermanos hablar en la fe acerca de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de vida eterna nunca se ha detenido. Ha ido difundiéndose, hermanos, a través de los siglos y se ha extendido a cada rincón de la misma tierra. No ha existido nada ni nadie que lo haya podido detener. Ha cruzado océanos, ha atravesado desiertos, ha llegado hasta la montaña más alta. Y es por eso, hermanos, que un día hemos tenido nosotros la oportunidad de poder escuchar la palabra de Jesús y de aceptarle como nuestro único Salvador personal. Jesucristo tenía toda la autoridad, hermanos, para poder encomendarles esta labor a ellos. La cual consistía básicamente en 3 partes. Primero les dice aquí que deben de ir al mundo a predicar el evangelio y luego también a ser discípulos. Luego les explica aquí que deben de bautizar a aquellos hermanos que estén aceptando el mensaje. Y finalmente también los exhorta en que enseñen a estos nuevos cristianos también a guardar sus mandamientos. Luego, después de explicar ellos en qué consistía esta gran comisión, pues le da una maravillosa, hermanos, promesa. Y le declara que iba él a permanecer con ellos cada día. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el fin del mundo. Esta promesa fue más que suficiente, hermanos, para poder inspirar a estos hombres. Y sobre todo poder realizar esta gran labor. Pues si ellos estaban seguros que si Jesús estaba con ellos, no necesitaban nada más para poder hacerlo, lo que se le estaba haciendo a ellos encargado. Es interesante entonces que observemos que la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que todos debemos de ser discipulados y que todos debemos de ser también enseñados en las palabras de Dios. Pero existen muchos hermanos que no creen que todos debemos nosotros ser bautizados. Lo que sucede es que pasa lo que sucede, creen que es una opción para el nuevo creyente y no una ordenanza del Señor. Esto es lo que está pasando en muchas iglesias y sobre todo donde se está predicando acerca del bautismo, hermanos, como si fuera solamente opcional. Y es por eso que algunos cristianos se están bautizando y otros no. Y basan esta decisión, hermanos, es solamente en la decisión personal de cada creyente y no en la palabra eterna de Dios. Mas Jesús nos ordena en este pasaje, mis hermanos, que debemos ser bautizados y bautizar a todos aquellos que han venido a ser nuevos discípulos. No nos dice que debemos de ser bautizados solamente aquellos que creen que deben de hacerlo, sino que nos está afirmando aquí que todos deben de participar de esta ordenanza. La voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos sea bautizado. Tenemos también que entender, hermanos, que no todos hemos sido comisionados para bautizar, sino que simplemente esta es una responsabilidad de los pastores y ministros de Cristo. La única excepción para esto es solamente si alguien recibe al Señor como su Salvador, en un lugar donde no hay o no existe ningún pastor ordenado. Creo que entonces algún hermano que sea maduro en la fe, pues puede ejercer esta responsabilidad y bautizar al nuevo creyente. No debemos nosotros usar a esto como excusa para no obedecer nosotros este mandamiento, porque la voluntad de nuestro Padre es que todos los cristianos sean bautizados.
Así que podemos afirmar nosotros que la Biblia nos enseña a nosotros con claridad quiénes deben de ser bautizados. Todos aquellos que han aceptado entonces el sacrificio de Cristo en el Calvario y que pues le han recibido como su Señor y Salvador. Y reconociendo sobre todo de esta manera que su muerte fue más que suficiente para poder pagar la deuda que tenía por sus pecados. Es decir, que solamente que aquellos que han venido a ser hijos e hijas de Dios deben participar, hermanos, del bautismo. Si estudiamos detenidamente entonces las Escrituras, vamos a poder que solamente aquellos que se convertían al Evangelio, hermanos, participaban de esta ordenanza. Tomemos por ejemplo el texto entonces que nos está describiendo la conversión del etíope aquí, después de escuchar del Evangelio a través de Felipe. Podemos observar en Hechos 8, a partir del versículo 26, que Felipe se encontraba aquí con este hombre y que le explica aquí el significado entonces de un pasaje profético, hermanos, que estaba relacionado con el Mesías. Este discípulo aprovechó entonces esta preciosa oportunidad, hermanos, ¿para qué? Para anunciar al etíope el mensaje del Evangelio de vida eterna y lo que debía hacer si deseaba él alcanzar esta salvación. Leamos entonces los versículos 36 al 38 de Hechos 8, hermanos, lo que nos sucede aquí. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo al eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautizo, hermanos, por sí solo no tiene ningún significado, ni tampoco tiene valor alguno si la persona no ha creído y confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, nadie va a ser salvo a través, hermano, del bautismo. Veamos otro pasaje entonces que es muy conocido, que nos declara aquí qué debemos hacer para alcanzar esta salvación. Leamos entonces Hechos 16:31, donde encontramos nosotros la respuesta que los apóstoles le dan aquí al carcelero de Filipo, cuando le está diciendo aquí qué debía hacerse para ser salvo. Ellos dijeron aquí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no significa por el simple hecho, hermanos, de que este hombre haya sido salvo, toda su familia iba a tomar toda su familia automáticamente. La salvación es una experiencia personal. Cada persona, cada individuo debe tomar la persona de aceptar a Cristo como persona y su Señor, para que se obtenga ese regalo. No podemos ser reconciliados solamente con el Señor porque alguien más de nuestra familia haya tomado esta decisión. Tampoco podemos nosotros ser bautizados por otros, pues esto también es un don de cada creyente debe de hacer, o es un acto. ¿Y qué había sucedido en este pasaje entonces de Hechos 16? Un gran milagro, hermanos, había ocurrido en esta prisión. Un terremoto, pues había sacudido este lugar y las puertas de las celdas habían abiertas automáticamente. Pero Pablo, Silas y los demás prisioneros no habían escapado a pesar de haber obtenido la oportunidad de haberlo hecho. Habían estado cantando y habían estado hablando de Jesucristo, y al quedarse ellos en sus celdas, le habían dado a este carcelero, mis hermanos, una gran lección. Es por eso que este hombre, impactado por el testimonio de estos cristianos, decide aceptar el Evangelio. Y lo más seguro que lo primero que hizo al llegar a su hogar fue a cantarle a su familia lo que le había pasado a él. Y estoy convencido de que ninguno de ellos pudo rechazar este mensaje y todos fueron bautizados. Así que a lo largo de las escrituras vemos que el bautismo es un acto practicado por aquellos que habían sido recibidos a Jesucristo, mis hermanos, como su Señor y Salvador. Y es posible que algunos de ustedes se están preguntando en este momento, mientras estoy hablando de este tema, que esto no fue lo que pasó en sus vidas, porque fueron bautizados ustedes cuando eran pequeños, pues sin que tomaran ninguna decisión ustedes por Jesús. Creo que preste atención a lo que voy a decir. Y deseo que sepan que no estoy diciendo esto con el propósito, sobre todo, y con la intención de criticar a nadie,
Lo único que yo deseo, hermanos, es hablarle basándome simplemente en la palabra de Dios. No debemos confundir la dedicación de un recién nacido con un bautismo. En el primer caso, hermanos, solamente estamos presentando nosotros a la congregación a esta nueva criatura que ha venido a este mundo para que hace poco tiempo por ambos padres y hemos encomendado pues nuestra vida al Señor. Pero en el caso del bautismo estamos presentando nosotros a la congregación a un nuevo creyente, a una persona que ha recibido entonces a Cristo como su Señor y Salvador, como resultado de una decisión personal. Nosotros, como creyentes, no vemos nada de malo entre un recién nacido sea presentado, hermanos, en la iglesia y que se ore por su vida. Aprovechamos nosotros la oportunidad entonces para recordarles a los padres la gran responsabilidad que tienen ahora a partir de ese momento, para que ellos les exhortamos nosotros, para que así se esfuercen para poderle a este niño o niña o un hogar cristiano, para que así ellos un día también puedan ser hombres y mujeres dedicados a Dios. En este caso los padres son los que están tomando una decisión y no los niños. La mayoría de los casos, hermanos, estos pequeños están dormidos o muchas veces aunque estén despiertos, no saben lo que está pasando. Así que pues no podemos nosotros creer que hayan ellos alcanzado la salvación de su alma, porque no han tomado ninguna decisión ellos personal por el Señor. No existe ningún pasaje bíblico, hermanos, que nos esté enseñando a nosotros que debemos bautizar a nosotros a los niños recién nacidos. Y no hay nada de malo en presentarlos ante la iglesia. Ni tampoco estamos haciendo el mal en tomar la decisión y aceptar el desafío de encaminarlos en los caminos de Dios. Pero a esa corta edad, un niño no puede entender, hermanos, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario o lo que significa ser salvo de nuestros pecados. No importa si ha nacido hace poco o apenas tiene un año de edad o más. ¿Por qué? Porque todavía es muy pronto para que pueda entender estas verdades espirituales. El mensaje de salvación es para aquellos que tienen la suficiente edad y madurez como para poder comprender que son pecadores, hermanos, y que están viviendo separados de Dios, que tienen ellos la necesidad de ser reconciliados con Él y que por encima de todo, sobre todo de todo, pueden ser salvos a través de Jesucristo. Así que si algunos de ustedes que me están viendo y escuchando han bautizado a sus hijos y ahora que ustedes han crecido y les han dicho que pueden estar ustedes son seguros de su salvación y han bautizado a sus niños, lo único que han logrado hacer entonces es confundirlo con este importante tema. Nada ocurrió en la vida, hermanos, de estos pequeños. Sobre todo cuando se le ha puesto agua sobre sus cabezas solamente porque aún ellos no tenían la suficiente edad para poder comprender lo que estaba pasando. Y sobre todo que ya dije anteriormente que el bautismo es un acto personal y que nadie puede recibirlo en lugar, hermanos, de otra persona. Y si en verdad amamos nosotros a nuestros hijos, lo que debemos hacer nosotros es enseñarles, es instruirles para que así crezcan ellos en los caminos del Señor y a que sí un día ellos puedan aceptarle como su Salvador y ser bautizados como consecuencia de esta buena decisión. Lo mismo ocurre con aquellos siendo jóvenes que han sido bautizados sin haber tomado una decisión personal por Jesucristo. Es posible que hayan estado ellos en las iglesias con sus padres. El predicador hizo la invitación y ellos se hayan sentido presionados a dar el paso al frente por los padres porque no querían hacer que sus familias le dijeran nada. No entendían ellos lo que estaba pasando. Pero fingieron hacer lo que creían que estaba haciendo bien. Y muchos de estos jóvenes, después de cierto tiempo, mis hermanos, comprenden lo que significa ser salvo y lo que Jesús hizo por ellos al morir. ¿Creen ustedes que estas personas deben de ser bautizados nuevamente después de haber comprendido el sacrificio de Cristo y aceptarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el primer bautizo no tenía ningún significado, ya que estas personas no habían sido salvas en verdad. Es importante que la experiencia entonces de salvación venga primero y después el bautismo y no de la otra forma. Así que lo primero, hermanos, que vamos a encontrar en la Biblia en relación al bautismo es que estaba reservado solamente para aquellos que habían de tomar una decisión personal por Jesucristo.
Lo segundo que podemos hallar en las Sagradas Escrituras, hermanos, es la forma en que se impartía el bautismo en los nuevos creyentes. Sé que muchos de ustedes no fueron sometidos en el agua cuando fueron bautizados, sino que fueron rociados solamente o salpicados con agua cuando participaron ustedes de este acto. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? En la Biblia hallamos muchas evidencias de que nos está mostrando a nosotros que los primeros cristianos fueron bautizados por inmersión. ¿Significa esto que si usted ha sido bautizado de otra manera y muere, va a ir al infierno? No, por supuesto que no. No me malinterprete, porque nada de esto determina la salvación de nuestra alma. Siempre y cuando hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos estar seguros nosotros que tenemos vida eterna. No determina nuestra salvación, pero creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que obedecer al Señor con todos nuestros aspectos de nuestra vida. Si Él nos enseña que debemos ser bautizados por inmersión, entonces debemos de ser obedientes y hacerlo de esta forma. Tanto el método de rociamiento como el de salcar un poco de agua en la cabeza por la cabeza que se está bautizando, pues no estaba presente en la Biblia de la iglesia primitiva. Podemos ver nosotros que poco a poco se fueron introduciendo ahí estas formas de bautizo, en especial para poder ayudar a aquellos que estaban tan enfermos que no podían sumergirse en el agua solamente. Pero si observamos nosotros las ruinas de las iglesias más antiguas, podemos encontrar que la mayoría de ellos tenían un gran estanque en donde solían a practicar el bautismo. Claro que sí. ¿Y para qué era un estanque con tanta agua si solo necesitaban un poco para echarle en la cabeza solamente o salpicar sobre el cuerpo en el nuevo creyente? ¿Para qué ocupaban algo así? ¿Por qué usaban el método entonces de inmersión? ¿Por qué estamos haciendo entonces tanto énfasis en la forma correcta de practicar el bautismo? Porque para nosotros el único significado que tiene esta ordenanza, hermanos, es simbólica. Y si no lo hacemos nosotros por inmersión, no podemos hallar ningún simbolismo en esto. ¿Qué estamos reflejando entonces cuando somos bautizados nosotros por rociamiento? ¿O cuando nos están salpicando únicamente un poco de agua sobre nuestra cabeza? No existe nada simbólico en estos métodos. Y no estamos nosotros mostrando nada a otras personas o cristianos que nada ha pasado en nuestras vidas. También podemos ver que en el lenguaje griego, hermanos, la palabra que se utiliza aquí para el bautismo es baptizo, la cual significa entonces inmersión. O sea, nos da la idea a nosotros que es una persona que está siendo sumergida debajo del agua. Leamos algunos pasajes entonces de la Biblia que nos habla de esto. Busquemos entonces, por ejemplo, Marcos 1, 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Nos está diciendo aquí, hermanos, que Jesús surgió del agua. Es decir, que el Señor y Juan el Bautista, no estaban fuera del agua, ni tampoco estaban parados a la orilla, sino que estaban aquí, nos dice el texto, que estaban dentro del agua misma. De nuevo, ¿para qué necesitaban ellos entonces tan adentro en el agua si el bautizo no fuera por inmersión? Vamos a también lo que se nos está diciendo en este pasaje que ya hemos leído anteriormente, hermanos, de Hechos 8:37 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué vemos aquí? Que al igual que Jesús, este etíope desciende al agua, hermanos, para que así Felipe lo bautizara. Así que podemos afirmar que de acuerdo con estos ejemplos nosotros bíblicos, el bautismo debe ser practicado entonces, ¿por qué? Por inmersión, que es la manera en la que el Señor desea que nosotros lo hagamos. Otro aspecto de
de esta enseñanza que nos está dando a entender es el momento en que debía de haberse hecho o impartido. Conozco muchos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador hace muchos años atrás, pero que aún no se han bautizado. Y lo que sucede aquí es lo que muchos de ellos están esperando, que su vida sea transformada completamente antes de practicar esta ordenanza. Pero la Biblia no nos enseña a nosotros que debemos ser bautizados, hermanos, cuando sintamos nosotros que estamos listos para poder hacerlo, sino que nos dice que las personas eran bautizadas casi de inmediato, hermanos, después de haber alcanzado la salvación y el perdón de sus pecados. Existen muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras, hermanos, que podíamos nosotros mencionando aquí ahora, como el caso también del carcelero de Filipo, que fue bautizado, hermanos, como le dije anteriormente, después inmediatamente haberse convertido al Evangelio. También vemos aquí a este etíope, el cual hemos leído hace rato, junto con Felipe, cómo sucede en su vida. Se nos dice entonces que el día de Pentecostés 3,000 personas aceptaron el mensaje de la cruz y que ese mismo día, hermanos, fueron bautizados. Algunos tratan entonces de hallar por cierta contradicción en la palabra de Dios, pues afirman ellos que no había suficiente agua en esos días en Jerusalén como para poder un grupo tan grande pudiera ser bautizado por inmersión. Bueno, están equivocados. Sí tenían suficientes estanques ellos y fuentes de agua como para que sí todas estas personas obedecieran al Señor en el bautismo mismo. Y es cierto que existen lugares en el mundo donde esto sería un problema, porque hay mucha escasez de agua. Es por eso que pues hemos dicho que una persona no sea bautizada por inmersión no significa entonces que va a ir al infierno, o que haya perdido él su salvación. Pero lo que aquí está pasando es lo que ocurre es que estamos usando cualquier pretexto, hermanos, para poder no obedecer a lo que Dios nos ha mandado a hacer. También hay otros que pueden negarse a ser bautizados de esta misma forma porque ellos sienten miedo del agua y piensan ellos de que pues pueden pasar un mal susto en el agua. Pero no conozco yo todavía alguna sola cosa o una persona mención que el pastor haya dejado al pastor a una sola persona dentro del agua, ni mucho menos de alguien que haya muerto ahogado mientras era bautizado. No se trata de que la persona, hermano, que llegue al fondo, sino que solamente sea cubierta por el agua. Además, siempre el pastor está sosteniendo sus manos y la espalda que están siendo sumergidos. ¿Para qué? Para que no se hagan daño. Si ya usted ha tomado una decisión por Cristo y le ha tomado a usted su corazón para que sea su Señor y Salvador, entonces no debe de esperar nada más. Ya está usted listo para ser bautizado. Y lo que sucede es que muchos no comprenden lo que esto significa, este acto en el simbolismo que está encerrando. Y que sobre todo es por eso que muchos de nosotros estamos tratando al menos lo básico de la fe y de las doctrinas de la iglesia para que este nuevo creyente pueda llegar a ser las aguas del bautismo, entendiendo lo que está haciendo en ese acto. No necesitan esperar años para poder hacer esto, sino que deben hacerlo después de haber entendido ellos lo básico de la fe cristiana. No existe ninguna excusa, hermanos, para no hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice con exactitud que debemos nosotros ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Es la voluntad de Dios de que cada creyente sea bautizado y de esta forma. No podemos pretender que estamos nosotros viviendo de acuerdo a sus planes y a su voluntad si no hemos nosotros sido bautizados. No podemos estar llenos del Espíritu Santo si nos hemos nosotros estado negando a obedecerlo. Y sobre todo en este aspecto del bautismo. Recordemos que cualquier acto deliberado de desobediencia, mis hermanos, hacia la palabra de Dios, nos impide disfrutar de la llenura de nuestro Consolador. No significa que nosotros hemos sido sellados por Él, sino que no nos estamos nosotros dejando guiar completamente por el Espíritu de Dios. No podemos pretender que vamos a estar nosotros viviendo de esta manera y que nuestra vida de oración pues no va a ser afectado por nuestra desobediencia.
Dios nos ha mandado, hermanos, que seamos bautizados a nosotros. Y cualquier excusa que tengamos y cualquier otra razón sin fundamentos que nosotros pongamos para desobedecerlo es considerado como un pecado desde ese punto de vista. Para algunos hermanos, este tema no es importante, pero ¿creen que si no fuera sumamente importante, lo hubiera él incluido en la gran comisión que ha dejado a sus discípulos? Leamos una vez más lo que nos dice en este pasaje, hermanos, de la Escritura, Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos ser bautizados de la forma y manera que la Biblia nos está enseñando que lo hagamos, hermanos. Y después de haber tomado una decisión nosotros personal, tenemos que hacer esa decisión personal por Cristo. O sea, que debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a su tiempo. Otro aspecto importante relacionado con este tema, hermanos, es la relación que existe entre la salvación y el bautismo. Existen muchos textos de las Escrituras que nos están enseñando que para poder ser salvos solamente necesitamos nosotros depositar nuestra fe en Jesús, y que no tenemos que ser bautizados también para poder ser reconsiderados con Dios. Recordemos, por ejemplo, entonces lo que nos está diciendo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También podemos leerse en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es por medio de nosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 10, 9 se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, vas a ser salvo. Otro pasaje, hermanos, que nos enseña que el bautismo no es un requisito tampoco para que una persona sea salvo, se encuentra en Juan 4, 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace bautizo más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, mis hermanos, sino sus discípulos. Si el Señor creyera que el bautismo salva, entonces no hubiera encomendado ellos a sus discípulos con esta tarea, sino que hubiera desempeñado él mismo. Lo mismo pensaba el apóstol Pablo, que también nos dice lo siguiente en 1 Corintios 1:14 que al 17, y nos dice: Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. De igual manera que Jesús, mis hermanos, Pablo concentraba sus fuerzas aquí, en aquellas cosas más importantes de su ministerio, y que estaban aquí relacionadas con la salvación de los que le estaban rodeando. Y como podemos nosotros apreciar en este pasaje, con excepción de algunos pocos hermanos, aquí vemos, el apóstol no había bautizado a nadie más de esta iglesia. Fíjense que está declarando que había sido enviado a predicar el mensaje solamente del Evangelio y no a bautizar. Así que podemos afirmar nosotros que la salvación y el bautismo son dos temas muy diferentes. Primero tenemos que ser salvos para poder así ser salvos y bautizados. Y podemos ver que el bautismo no es un acto más simbólico, y que muestra a los demás lo que ha ocurrido, hermanos, en nuestra vida, como consecuencia entonces de la salvación de nuestra alma. Y quizás algunos de ustedes están pensando entonces que otros versículos bíblicos nos están enseñando que el bautismo es parte de lo que tenemos que hacer nosotros para poder ser salvos. Como por ejemplo lo que dijo
Pedro en el sermón del Pentecostés, en Hechos 2:38. Pedro les dice: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Acaso nos está diciendo aquí que el bautismo es esencial para nuestra salvación aquí? Por supuesto que no. Lo que está pasando aquí, hermanos, que está haciendo aquí énfasis en que los nuevos creyentes debían de ser bautizados para que así dejaran de ellos de saber a los demás la decisión que acababan ellos de tomar. Recordemos entonces que los cristianos, hermanos, de estos tiempos eran perseguidos y que quizás muchos de ellos iban a optar por esconder su fe. Y esta es la razón por qué Pedro pues le da tanto énfasis al bautismo aquí en este texto. Y creo que nosotros también deberíamos de acentuarlo también la importancia que los nuevos creyentes que estén confesando a través de este acto de obediencia lo que han hecho en relación a Jesucristo. Perdón. El bautismo es una confesión pública que hace para demostrar así que ha escuchado y creído el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Imaginemos qué hubiera pasado entonces si estas personas no hubieran pues bautizado en aquel día. No creo que la ciudad de Jerusalén no lo hubiera notado nada diferente. Pero, ¿qué impacto entonces ha de haber sido entonces ver cómo más de 3,000 personas se bautizan en un mismo día? Y sobre todo saber también que lo que estaban haciendo ellos es confesando que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y que además ellos querían y creían más que nada que había resucitado. No tenían ellos lo que les iba a pasar por declarar tales cosas, sino que también con valor ellos se mantenían firmes en su fe. A lo largo del Nuevo Testamento entonces podemos observar que nosotros que el bautismo no era como parte de la salvación, sino una manera normal y natural de confesar entonces la fe que tenían en Jesucristo. Deseaban que los demás supieran entonces que habían ellos creído en Él y que ahora les estaban siguiendo. Otro pasaje que nos podría haber confundido un poco también entonces a este tema es el que se está encontrando en Juan 3, versículos 3 y 5. Y vamos a leerlos. Vamos a leer detenidamente lo que nos está enseñando aquí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando habla de nacer de agua, no está hablando del bautismo, sino del nacimiento físico. Lo que pasa que aquí en Nicodemo, como en la mayoría de los demás judíos aquí, están viendo que simplemente era descendiente ellos de Abraham, de Isaac y Jacob, y que simplemente le abría las puertas del cielo sin que tuviera que hacer nada más. Por eso Jesús le declara aquí que este nacimiento no era suficiente, sino que debía haber nacido también del Espíritu Santo, haciendo referencia con estas palabras entonces a la salvación. Existe una gran diferencia entonces entre la salvación y el bautismo, aunque también podemos nosotros afirmar que los dos son muy esenciales en la vida de todo creyente. La salvación es esencial para poder ser reconciliado con Dios y así poder nosotros entrar al cielo. El bautismo es esencial para poder nosotros vivir una vida de obediencia. No podemos pensar entonces que estamos viviendo de acuerdo nosotros a la voluntad de Dios y a la misma vez negarnos a ser bautizados. Podemos afirmar entonces que el bautismo es un acto de obediencia, mis hermanos, que aquellos que son salvos por la gracia de Dios deben cumplir. ¿Cuánto tiempo deben de esperar desde el momento que usted ha recibido a Cristo para ser bautizado? Algunos creen que deben pasar meses, algunos creen que van a ser pasados, deben pasar años antes de tomar esta decisión. Y otros consideran que no hacerlo porque lo ven algo como opcional. Pero hemos visto que el Señor no nos dijo que lo hiciéramos si sentíamos nosotros el deseo o que podíamos hacerlo cuando nosotros nos sintiéramos preparados. Nos declara aquí que si hemos nosotros alcanzado la salvación, entonces debemos ser bautizados. ¿Por qué? Porque desea que nosotros le mostramos al mundo que nos está rodeando que ahora nosotros somos seguidores de Cristo.
y que hemos venido nosotros hijos de Dios viviente. Quiere que declaramos a través de esta ordenanza, pues que no nos sentimos nosotros avergonzados de haber confesado que somos cristianos. Tenemos que ser capaces nosotros de entender que el bautismo y la salvación no son la misma cosa, mis hermanos, pero que a la vez las dos cosas son aspectos muy importantes de nuestra vida. También podemos afirmar nosotros que la Biblia nos está mostrando cuál es el propósito del bautismo para nuestra vida. ¿Por qué no podemos nosotros sencillamente ser salvos y ondear y darle vuelta a este acto de obediencia? ¿Qué razones encontramos en la palabra de Dios para reconocer que nosotros debemos ser bautizados? Si solamente tuviéramos nosotros la oportunidad de poder escoger una, podríamos decir que la principal entonces es porque Jesús nos ha dicho que lo hiciéramos nosotros y nosotros debemos obedecerlo y sin cuestionar lo que Él nos ha mandado hacer. Si nos negamos nosotros a bautizarnos, estamos también negando nosotros que Jesucristo sea ahora el Señor de nuestra vida. Quizás estamos dispuestos a reconocer nosotros su señorío en otras áreas, sobre todo en otras áreas de nuestra vida, pero no en lo relacionado con este importante tema. Recordemos que este es un acto de obediencia a su palabra y no una opción, como algunos están pensando. La segunda razón por la que nosotros debemos ser bautizados es porque es una confesión pública, hermanos, de nuestra fe. ¿Por qué creen que cuando un nuevo creyente que es bautizado siempre se dice que lo está haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque cuando participamos de esta ordenanza, mis hermanos, estamos nosotros confesando públicamente que creemos todo lo que la Escritura nos dice en relación a Dios el Padre, quien es sobre todo nuestro Creador. También lo hacemos nosotros porque hemos aceptado que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro Maestro. Y finalmente, porque estamos nosotros completamente convencidos que el Espíritu Santo nos ha sellado a nosotros, dándonos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios hasta el día de nuestra redención. Es probable que una persona que es nueva en la fe, sobre todo en la fe cristiana, no comprenda todos estos términos especiales si nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor cuando hemos sido jóvenes. Pero no importa si no hemos podido comprendido todo a cabalidad, a profundidad de estas enseñanzas bíblicas. Lo que importa, hermanos, es que estamos nosotros confesando y reconociendo adelante de todos que lo que estamos nosotros creciendo o creyendo dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos ser sus discípulos y mantener nuestras creyentes en lo oculto. No encontramos ninguna agenda en la Biblia que nos enseñe y que sea posible. Hasta ciertos pasajes de la palabra que nos dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, también Él se va a avergonzar de nosotros. Y sobre todo cuando estemos enfrente de la presencia de su Padre. Tenemos que compartir con otros entonces lo que hemos creído y aceptado. Y sobre todo en nuestro corazón. En esto precisamente consiste el bautismo. En una confesión pública que el cristiano hace acerca de lo que Dios desea hacer en su vida, acerca de lo que ya ha estado haciendo Él y también de lo que va a hacer en el futuro. ¿Acaso ya hemos nosotros tomado esta decisión del bautizarnos? ¿O somos como muchos que constantemente están dedicando o buscando una excusa para no hacerlo, sin poder hallar una sola excusa, hermanos, que sea válida? Otras razones por las que debemos ser válidos es por el simbolismo que tiene este mismo acto de fe. ¿Qué significado tiene entonces que un significado sea sumergido debajo del agua? Nos muestra entonces lo que sucedió en el día que hemos sido nosotros sus hijos. O sea, en ese momento en que nosotros hemos reconocido que nos hemos estado dirigiendo en el camino equivocado, que hemos sido confrontados por el Evangelio del Evangelio de Jesucristo. En ese instante hemos sido nosotros sentido la convicción de pecado. Y esto lo hace Cristo en nosotros. Fue también ese mismo día, hermanos, en que hemos nosotros recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pues nos hemos arrepentido de nuestro antiguo estilo de vida. El término de arrepentimiento, pues, es el cambio de conducta y el cambio que
ha dado en nuestra manera de pensar, hermanos, en la manera de que nosotros hemos conocido a Cristo. Nos da la idea de una persona que de pronto ha cambiado el ritmo hacia a donde estaba dirigiendo su vida. Y el bautismo simboliza entonces que hemos muerto nosotros a nuestra antigua manera de vivir y que hemos nosotros entonces renacido como nueva criatura. Leamos lo que Pablo nos dice en relación a este tema entonces en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Wow. No está hablando de que pues vamos a ser sepultados nosotros, hermanos, literalmente con Jesucristo, sino del simbolismo que podemos nosotros encontrar aquí en el bautismo. Es importante encontrar que solamente el bautismo que se practica por inmersión, pues contiene este simbolismo que hemos estado nosotros mencionando aquí. O sea, este es el único método del bautismo, hermanos, que va a mostrar a los demás lo que ha pasado en nuestras vidas. Cómo hemos morido a nuestra antigua manera de vivir. Cómo hemos sido nosotros sepultados con Cristo. Y cómo hemos renacido nosotros ahora a una nueva vida con Él. ¿Qué se nos dice en 2 Corintios 5:17? La palabra nos enseña que, de manera de que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos hechos nuevas criaturas, hermanos, del momento que hemos recibido a Cristo como su Salvador y como Señor de nuestra vida. ¿Por qué podemos afirmar nosotros que tenemos una nueva vida? Porque es a partir de ese instante, mis hermanos, que hemos comenzado a tener un estilo, más que una eternidad con Dios, un nuevo maestro, un nuevo líder, un nuevo también Dios. Todo lo que concierne a nuestra existencia entonces ha cambiado, al menos en el interior de nosotros, y cada día vamos a permitir nosotros que su Espíritu nos esté ayudando a crecer más y más en sus caminos. ¿Acaso podemos ver reflejado nosotros algo en el bautismo que es impartido por el método de rociamiento? Por supuesto que no. Pues no nos muestra nada que nos haga ver a nosotros la muerte, sepultura y resurrección que ocurre en la vida de un nuevo creyente. No estamos tratando nosotros de hacer sentir nada a nadie. Cuando es el método, ¿cuál es el método de ser sobre todo bautizados? Sino estamos basando nuestras enseñanzas en las Sagradas Escrituras, y esto es precisamente lo que hemos hecho en este sermón. No solo estamos mostrando a los demás a través del bautismo lo que ha pasado en nuestra vida en el momento en que hemos conocido a Jesucristo nosotros, sino que también le estamos enseñando lo que puede pasar en la de ellos si aceptan entonces el regalo de la vida eterna que Dios tiene para cada uno, o sobre todo para cada ser humano. Es una expresión de nuestra fe. Y al mismo tiempo también es una pintura hermosa de lo que el Señor ha hecho en nosotros mismos. Otra razón por la que debemos continuar practicando nosotros esta ordenanza es porque nos ayuda a identificarnos con el cuerpo de Cristo. Es triste saber que algunos hermanos conocen más de sus amigos, de los artistas y de las novelas y de las relaciones que hay con el mundo que lo que conocen de su propio Dios y de su iglesia. No saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que ha sido creado por Dios para que así cada creyente forme parte de ella. Y podemos afirmar que el bautismo es esa puerta a través de la que podemos nosotros entrar a la iglesia. Es por eso cuando somos nosotros bautizados, estamos reconociendo que que nosotros pertenecemos a esta vida espiritual y que deseamos nosotros crecer en nuestra vida cristiana y que vamos a servirles y a trabajar para que el reino de Dios se extienda sobre la faz de la tierra. Y que esta es la congregación donde nosotros deseamos amar y ser amados por aquellos que comparten nuestra creencia. Algunos han de estar viviendo que pueden vivir con una vida cristiana de excelencia y nunca ir a la iglesia. Si usted es uno de esos, pues quiero decirle que está equivocado porque está viviendo usted en desobediencia. La Biblia nos enseña en Hebreo 10:25, no dejando de congregarse como unos tienen por costumbre, sino exhortándolos,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También vemos que el Señor nos dice que va a edificar a su iglesia. Si no fuera importante entonces que nos congregáramos en un templo, entonces, ¿por qué Jesús nos dice que va a edificar su iglesia? Dios sabe que necesitamos nosotros tener este compañerismo con aquellos que están creciendo, hermanos, en sus caminos y que están siendo instruidos en su palabra. De la misma forma que no podemos nosotros ver el bautismo como una opción en la vida del cristiano, tampoco podemos nosotros considerar que el pertenecer a una congregación local es opcional. Tanto como el uno como el otro son aspectos esenciales de la vida del cristiano, no para poder alcanzar la vida eterna, sino para poder caminar en obediencia ante Dios. También podemos afirmar que otra razón por la que podemos nosotros ser bautizados es porque nos ayuda a marcar un punto en nuestra vida, hermanos, que hemos comenzado de acuerdo a la palabra de Dios. Nos ayuda a determinar el día en que hemos decidido abandonar nuestro pasado, hermano, para poder comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Estamos declarando públicamente entonces que a todos aquellos que están presenciando nuestro bautismo, que a partir de ese momento no vamos a vivir de la manera en que lo estábamos haciendo el día de ayer. ¿Por qué? Porque hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos declarando todos entonces que lo que ha pasado en nosotros, y de acuerdo a Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mis hermanos, vive en la fe de Cristo, el cual me amó y me se entregó a sí mismo por mí. La última razón que podemos mencionar entonces por la cual debemos ser bautizados es porque este acto de obediencia, mis hermanos, es una afirmación de lo que creemos nosotros en relación no solo a la resurrección de Cristo, sino también sobre todo a nuestra propia vida. La vida nos enseña que de la misma forma que Jesús fue resucitado, nosotros también lo vamos a hacer en el final de los tiempos. Podemos afirmar que cuando nosotros nos hemos bautizado, no solo estamos declarando a los demás lo que ha pasado en nuestras vidas, sino que también le estamos diciendo y mostrando que nos va a pasar en el futuro. Vamos a ser resucitados de la misma forma, hermanos, en que Cristo lo fue. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que actuó en Él para poder hacer esto, lo va a hacer en nosotros también. Pensemos en todo esto por unos instantes. Si Dios ha sido muy específico en la Biblia y nos ha declarado que su voluntad sea que cada creyente sea bautizado, mis hermanos, y además que nos enseña quiénes deben de ser bautizados, cuándo deben de participar esta ordenanza y qué método deben de utilizar para ser bautizado, entonces ¿por qué vamos a desobedecer abiertamente al rechazar algunas de estas enseñanzas? Tenemos que reconocer entonces la gran diferencia, hermanos, que existe entre ser bautizado y ser salvo. Y sobre todo ser salvo de nuestros pecados son dos aspectos de la vida cristiana que completamente son diferentes, aunque están relacionados entre ellas. ¿Por qué debemos de ser bautizados? Porque Cristo nos dice que debemos hacerlo. Porque contiene un gran simbolismo. Y porque estamos nosotros confesando públicamente la decisión que hemos nosotros tomado en relación a Dios. Y porque estamos nosotros reconociendo su señorío sobre nuestra vida. No es una opción, sino es una ordenanza que cada cristiano debe cumplir en su vida. Y no importa cuánto conozcamos de la Biblia. Si tan solo hemos escuchado nosotros estos puntos que acabamos de mencionar, debemos ser capaces entonces de reconocer la importancia del bautismo de nuestra vida y de tomar la decisión de obedecer a Cristo Jesús a través de este acto de fe. Si por el contrario, algunos de ustedes, hermanos, que hayan aceptado a Cristo como el Señor de sus vidas y deciden que estas no son razones suficientes, suficientemente importantes para tomar la decisión del bautismo, entonces deben de saber que le están desobedeciendo deliberadamente. Quiero que respondan en sus mentes estas preguntas. ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Desean en verdad terminar en obediencia delante de Dios? ¿Anhelan ustedes llegar a ser las personas que Él desea que usted sea?
¿Quieren alcanzar aquello que nuestro Padre ha preparado para sus hijos? En este pasaje de Mateo 28 podemos ver uno de los últimos mandamientos, hermanos, que Jesucristo nos ha dado mientras vivía como hombre aquí en la tierra. Nos dice que cada creyente debe de ser bautizado. Solamente podemos hacer dos cosas con esta ordenanza. Podemos obedecer su palabra o podemos desobedecerla. Podemos ser bautizados o podemos posponer a un lado esta ordenanza y nunca hacer nada al respecto. Pero tenemos que estar preparados porque un día vamos a rendir cuenta nosotros ante Dios por nuestros actos, por nuestras decisiones. Y no creo que exista ninguna buena razón que podemos nosotros darle para poderlo desobedecido en este aspecto, hermanos, de nuestra vida cristiana. Jesús fue obediente hasta el punto que estuvo dispuesto a su vida por usted y por mí. Y ahora nos toca a nosotros, a sus seguidores, ser obediente, hermanos, a lo que nos ha ordenado a nosotros que debemos hacer. Nuestro Señor ha sufrido mucho por nosotros mientras Él entregaba su vida en la cruz del Calvario. Y lo único que nos está pidiendo es que nosotros confesemos públicamente con nuestra boca, a través del bautismo, lo que ha ocurrido en nuestra vida. Oremos para que el Señor nos ayude a obedecerle en cada área de nuestra vida, mis hermanos. Aún en aquellas en las que más trabajo nos está costando hacer. Cerremos en oración. Padre, te alabamos y te agradecemos por el gran amor que tú has tenido por cada uno de nosotros. Gracias por ser paciente y sobre todo en estos momentos en los que no entendemos tu voluntad para nuestras vidas. Sobre todo cuando te desobedecemos porque deseamos a vivir de acuerdo a nuestros planes y no a los tuyos. Te pido, Padre, que seas tú con aquellos que han escuchado este mensaje para que puedan comprenderlo y aplicarlo a sus propias vidas. Ayúdanos a cada uno de nosotros que ya te hemos reconocido como Señor y Salvador y que también te hemos obedecido en el bautismo para que siempre podamos darnos cuenta de cuán agradecido tenemos que estar nosotros por habernos dado la oportunidad de ser nosotros tus hijos. Te pido que seas con nosotros y con aquellos que han escuchado este mensaje y que no sean salvos aún. Que le ayudes a reconocer sus pecados y que puedan a confiar en tu santo Hijo Cristo Jesús para que puedan apropiarse de la vida eterna. Muéstrale a ellos qué deben de hacer para poder comenzar a congregarse con una iglesia local y la importancia de ser bautizados. Por sobre todas estas cosas te pido, Padre, que tu señorío siempre esté presente en cada uno de los cristianos junto conmigo. Y así te obedecerte de tu nuevo caminar contigo, incluyendo a este importante tema, Padre, del bautizo. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gracias por la atención prestada, hermanos, y esperemos que esto le haya ayudado lo mismo que me ha ayudado a mí, porque lo que Dios ha hablado a través de este su servidor es para aplicármelo a mí mismo. Y que sea bendito usted en su casa, en su hogar, en su templo, en su iglesia, en su comunidad. Y hasta la próxima. Adiós.